Bien, vamos a continuar con nuestro estudio y reflexión de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Vamos a poner la primera diapositiva, recordando un poco que Abraham había empezado Esteban a hablar con ellos más que a defenderse, a tener la oportunidad de poder con el pueblo, con los ancianos, con los sacerdotes, poder dar y explicar el porqué del Evangelio y de la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, dice que cuando traen a Esteban ante este concilio para acusarle, él encontró ese tiempo perfecto para mostrarles la culpabilidad de la nación, concretamente porque habían rechazado al Señor Jesús. Y entonces él ha comenzado por Abraham, de donde todo nace, de donde todo comienza, de este hombre que el Señor llama de Ur de los Caldeos para hacerse un pueblo. Y les habla acerca de él porque ellos lo consideran el padre de todos los israelitas. Bueno, ya por ahí decíamos que la historia está del capítulo 12 al capítulo 25. Y en este pasaje Esteban les va a recordar, ¿sí?, que Dios dio a Abraham sus promesas y que este las creyó. Este hombre le creyó a Dios. Sal de tu tierra, de tus parientes, a un lugar que yo te voy a mostrar. Este es algo muy interesante. Eso se llama ejercicio de la fe. Porque a veces queremos estar seguros o pensamos estar seguros a dónde vamos, qué es lo que queremos. Y pudiéramos olvidar a veces que lo que se trata es que dónde quiere que Dios estemos y a dónde quiere que Dios que vayamos. Y entonces es cuando de repente pues estamos como seres humanos acostumbrados a estar en una posición, en una situación segura. No nos gustan los cambios, no nos gustan las cosas como a veces se mueven, como son. Pero recordemos que tenemos un Dios que es omnisciente y que conoce todas las cosas y que además, pues en esa comunión con Él tenemos la oportunidad de tener ese conocimiento de los propósitos que Dios nos permite conocer. Y que aún por muy ignorantes que seamos, dice que simplemente caminando por el camino, que es Jesús, aún ni los más ignorantes se van a extraviar. O sea que el camino es derecho. Todo es derecho. Nunca torcer, nunca buscar atajos o situaciones, simplemente dejar que, ¿verdad?, que el Señor vaya obrando nuestra vida y vaya haciendo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa con los judíos que estaban ahí y que eran tan orgullosos de su descendencia de Abraham? No quieren aceptar las promesas de Dios, concretamente acerca del Señor Jesucristo, e intentan matar a su mensajero. Decíamos que parte de la llenura y que vemos es que a veces conocemos nuestros tiempos. En su misericordia a veces Dios nos permite. Esto más adelante lo veremos muchas veces con Pablo, cuando se le dice que va a ser sacrificado en Roma.
que va a tener tribulación, prisión. Y él dice, sí, el Espíritu Santo me lo viene diciendo desde antes. Y entonces aquí una reflexión que dice muchas veces, los que conocen la verdad y la rechazan, vemos que son capaces de cometer cosas más graves, ¿sí?, que aquellas que nunca, de aquellos que nunca han conocido la verdad. Es triste que después de conocer la verdad, sí, porque el pueblo conocía las Escrituras, conocía la verdad de parte de Dios, pero como más adelante veremos y hemos podido ver, había sus intereses muy personales que pesaban sobre el corazón. Si algo tiene el enemigo es que simplemente hay que poner en la mente de los cristianos ideas. Y cuando nosotros empezamos a tomar ideas y apartarnos de la Escritura, empezamos a torcer la misma Escritura y empezamos a hacer cosas que pudieran en un momento dado parecer. Pero recordemos que otra vez hay un Dios que todo lo sabe y que cada uno lo que siembra cosecha. Bueno, iniciamos entonces, seguimos en este capítulo 7, versículo 9. Va a hablar de la vida de José, de cómo es vendido y cómo después el Señor Dios le exalta. Un camino que a nosotros nos parecería quizás en un momento dado también difícil de vivir o de aceptar. Y sigue diciendo acerca de los patriarcas que fueron movidos, ¿por qué? Por envidia, dice la Escritura. Y vendieron a José a Egipto, pero había una pequeña gran diferencia. Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces Dios permite que sucedan cosas. Pero cuando yo no pierdo de vista a Dios, pues no tengo que temer. ¿Y qué pasó? Que lo libró de todas sus tribulaciones, dice la palabra del Señor. De todo aquello que él vivió. Siguiente, por favor. Y la Escritura, en muchos lugares, sobre todo en varios salmos, dice como este versículo del Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Amén? Sí, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nunca nos deja ser tentados más allá, ni ser tocados más allá de lo que Él tiene, de lo que Él conoce y de lo que Él sabe para nuestra vida. Ahí en el mismo libro de los Salmos encontré este otro, Salmo 34, decía que son muchos, que muchas son las aflicciones del justo por su justicia, por hacer las cosas. A la manera de Dios, pues muchas son las aflicciones del justo. El Señor decía, en el mundo tendréis tribulación. Y recordemos que cristianos a veces nos vemos influidos por el mundo. Y a veces los cristianos podemos llegar a comportarnos como los del mundo.
con las mismas armas que ellos usan. Muchas, pero de todas ellas le librará el Señor. Gracias a Dios porque el Señor nos libra. Sí, todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, José, se lo está diciendo a ellos. Estas reflexiones, como veremos al final, tienen toda la oportunidad para hacerlos ver la Escritura y todos los aspectos que el Señor desde el principio habla. Creo que por eso Apocalipsis termina diciendo casi siempre que oigamos lo que el Espíritu dice. Y le dio, siguiente por favor, ¿qué pasó? Gracia y sabiduría. Delante de Faraón, de este hombre, rey de Egipto. Gracia nos da el Señor. Y sabiduría. No es el que sabe más, no es el que conoce más, no es el que habla mejor, no. Dice el Señor que, y lo repetía el hermano el martes, que de lo menospreciado del mundo ha tomado Dios aún para avergonzar a los sabios, aquellos que presumen de su sabiduría, de su conocimiento, de su capacidad, para mostrarse Él ahí, en lo que Dios hace. Y entonces Él nos da gracia. Nos da gracia y nos da la sabiduría para poder manejarnos, para poder vivir. Y entonces al recibir esta gracia y sabiduría que Dios había dado porque Dios estaba con él, Faraón lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y es algo que es interesante, tomando ya como referencia aquellos pasos que debemos seguir. Y tenemos este caso del Señor Jesucristo que dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, como un hombre cualquiera, y en gracia, ¿para quién? Para con Dios. Hallamos gracia para con Dios cuando hacemos su voluntad y cuando hacemos lo que Él dice. Perdemos la gracia de Dios cuando empezamos a hacer las cosas a la manera de nosotros mismos. Porque hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Ya más adelante habrá la oportunidad de poder considerar esto. Aún así, había judíos que buscaban a Dios y que siempre han buscado de Dios desde antes. Pero había otros que no. Gracia y sabiduría. Y entonces lo puso por encima de todo Egipto y sobre toda su casa. Después de Faraón, José era el personaje más importante del reino, más importante de ese momento. Y podemos decir que hasta cierto punto tenía más poder. Jesús crecía, y así también el Señor. Pero además de que crecía en gracia con Dios, ¿crecía con qué? Con esa gracia delante de ¿quién? De los hombres. Hay algunos que no tienen esa gracia. Caen de esa gracia pronto porque no la tienen. Y tan es así que tienen que andar trabajando, como en las campañas, muchos políticos, su imagen.
Siguiente, por favor. Versículo 11 dice, hablando de lo que vivió José, dice que entonces vino un hambre en toda la tierra, tanto de Egipto como de Canaán, y grande tribulación. ¿Por qué solamente menciona Canaán? Porque la Escritura dice que en toda la tierra, sin duda en ese momento conocida, grande tribulación. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, nuestros padres no hallaban alimento. Ya no había alimento. Toda la tierra había pasado por esta situación. Se estaba viviendo una situación crítica. Y entonces cuando esto lo oyó Jacob, que había trigo en Egipto, dice, envió a nuestros padres, a sus hijos, si recordamos, a los 10, quedó con el más pequeño, Benjamín, envió a nuestros padres la primera vez. Y fueron. Desde entonces José los reconoció. Versículo 13. Siguiente, por favor. Y cuando fueron ellos la segunda vez, pues después de varias cosas que nos narra ahí la historia, José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue también en ese momento conocido para Faraón de qué linaje era José. ¿Quién era José? ¿Cómo Dios obra? Y José, cuando se da a conocer a sus hermanos, pues les dice que no tengan miedo, porque él siempre estuvo seguro que Dios estaba con él. Y dice, para esto me envió Dios. Sin duda, como el Señor Jesús vivió tribulaciones, vivió situaciones tremendas, donde hoy podemos, gracias a Dios, alimentarnos no solo de pan, sino de esa palabra viva, de ese Dios vivo. Y es maravilloso, de ese maná que hoy alimenta al mundo, porque además de nuestra vida física, qué importante es lo espiritual, qué importante es el ser interno. Y el Señor decía que jamás volverá a tener hambre, jamás volverá a tener sed. Versículo 14, enviaron entonces por José e hizo venir a su padre Jacob, lo trajo cuando él pensaba que estaba muerto, porque así lo habían hecho pasar sus hermanos. Y ya pues se predicaba el domingo acerca de los 70, dice que 65 personas entraron a ese lugar, en ese propósito de Dios y en lo que Dios había declarado. De esos 400 años que iban a estar en este lugar. Decía, Dios lo conoce todo. Y que ahí el Señor los iba a prosperar. Les permitía crecer.
Y es interesante porque la vida de José tiene pues muchas figuras de esa sombra de aquel que había de venir. Siguiente, por favor. Más de 25 cosas que son como sombra de aquel que había de venir, de nuestro Señor Jesucristo. Esa figura. Y nos revela en este hombre el carácter de los hombres que Dios honra, que Dios reconoce. Vamos a ver 4 nada más. Decía que son más de 25, 30, llevaríamos más o menos 1 hora, considerarlos así rápidamente. Y encontramos que José era el amado de su padre. Este primer hijo de Raquel, a la mujer que tanto ama Jacob. Tanto así que provocó la envidia porque tanto lo quería que le hizo una túnica de colores. Dice Génesis 37:3, que ahí tenemos una parte nada más. Llamaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos. Siempre se dice que se llama igual y uno se da cuenta que no, que siempre hay un preferido, una preferida de papá o de mamá. Recordamos el caso de Jacob y de Esaú. ¿Quién estaba con quién? ¿Y a quién le dedicaban más tiempo? Y esto no es obra de, ¿verdad? De nada más de, no, pues a todos los quiero igual. Y esta similitud es precisamente con aquello que el Señor expresa. Cuando el Señor Jesucristo viene de Galilea para ser bautizado en el Jordán, dice que Mateo, versículo 17, dice, y hubo una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué maravilloso es sentirnos amados y saber que somos amados de parte del Señor. Pero ¿por qué ese amor tan especial? Decíamos, uno porque era hijo de su amada. Pero además, por esa gracia que el Señor le daba delante de su Padre y por la manera como más adelante veremos que se comportaba. ¿Y por qué no era lo querido? ¿Por qué no era amado? Siguiente, por favor, que es otra de las figuras. Porque José testificaba del mal proceder de sus hermanos. Decía yo que a muchos no nos gusta la verdad. De repente no nos agrada que nos digan. Preferimos nuestra verdad alternativa. Pero esa verdad nos daña. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hay gente que se acerca para lisonjearnos, para buscar, para manipular. Cuando alguien empieza, decimos los mexicanos en el aspecto popular, a echarle porras a alguien, de repente decimos también, y el otro día lo decía una vez el pastor en una predicación,
Bueno, ¿qué quieres? Ya, a ver, ya dime, ¿qué quieres? No, es que eres la más hermosa, mamita, y tú tan buena, y tú tan linda, y tú siempre tan trabajadora, y tú... Bueno, ¿qué quieres? No, ay, papito, papacito, mira que... ¿Me das permiso? Que fue lo mismo que el Señor testificaba acerca del mal proceder de sus hermanos. En Juan capítulo 8, versículo 44, concretamente, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se acusa a Jesús. Había hablado que, y la verdad os hará libres en ese mismo contexto de este capítulo. Y ellos de repente, al haber hecho un milagro, dice que lo hacía. Sí, porque dice, a ustedes no les gusta la verdad, porque sois de vuestro padre el diablo. Porque si Dios fuera su padre, no tendrían esos deseos que tienen en su corazón. Y entonces ahí podemos conocer cuando nuestro corazón desea mal sobre alguien o situación. Tercero, decía que son más de 25. Siguiente, por favor. A José se le anuncia su futura posición. Él la comparte y no la entiende. Sus sueños, unas gavillas, unos manojos, y luego los demás se inclinan ante él. Y molesta a algunos, aún a su padre. Y después el Señor le da nuevamente el mismo otro sueño, pero sobre el mismo significado: el sol, la luna y las estrellas. Le daba a conocer cuál era su futura posición. A su tiempo podemos ver que José entendía y entiende de qué se trata. Decía precisamente por eso, porque él puede decir a sus hermanos, no tengan miedo, para esto me envió Dios. Aunque lo quisieron matar y lo vendieron para deshacerse de él, para no verlo, para desaparecerlo, por su envidia. Bueno, Dios le había dado la oportunidad de ir conociendo, y después él pudo conocer claramente todo esto. Así, de la misma manera, al Señor Jesucristo le fue revelado su futuro glorioso. Dice, aparte de Mateo 26, 64, cuando el Señor está hablando de este final en un momento dado para los seres humanos, para las personas, para los cristianos, Jesús le dijo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sí, un día el Señor permitirá, Dios permita que lo veamos. Ese es nuestro anhelo, verlo en su gloria. El Señor lo sabía también y se lo había revelado. Regreso un poquito
para 2 versículos más de esta noche y después cierro con otro último ejemplo de esta figura que era sombra de aquel que había de venir. Así dice que, siguiente por favor, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él. Ahí quedó, aparentemente, ahí terminó su vida. Pero no quedó él ahí, ni su padre. Ahí murieron ciertamente todos, porque fueron muchos años. Pero desde Jacob, por fe, dijo, el día que salgan, lleven mi cuerpo. Y todos ellos entonces, versículo 16 dice, fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. Ahí hay ciertas discrepancias entre algunos, pero lo cierto, solamente voy a esa parte, a esta parte del versículo, como por fe se quedaron viendo hacia el invisible, como hoy nosotros por fe esperamos su venida. Por fe esperamos la resurrección de los muertos. Vamos concluyendo con la última figura y el ejemplo. Los israelitas son los descendientes de José y sus hermanos. Y Esteban les dice entonces que también están rechazando a este escogido de Dios, que en el siguiente ejemplo también lo va a decir, al propio Señor Jesucristo. Lo están rechazando. Porque tienen intereses personales, situaciones. Ya vimos que compraron testigos falsos. Así como José fue vendido por sus hermanos en 20 monedas, también encontramos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue vendido por 30 monedas de plata. También fue vendido igual. Y Dios lo ha ensalzado, sobre todo, cuanto existe. Entonces no se extrañen que a veces pensamos que los enemigos son los de nuestra propia casa, o no nos extrañemos, porque lo hemos vivido muchas veces, que a veces el enemigo aquí está. Y no digo que el diablo, ni tampoco en muchos, sino que muchos en un momento dado, como Judas, quizás por la misma situación que Judas, o en el fondo por cosas semejantes, a pesar de las advertencias y de la palabra, que es hoy la que ellos están recibiendo, no desistió. No desistió. Si bien es cierto que alguien lo había de entregar y que él sabía quién era, dice que los amó y los amó hasta el final, a todos. Y después, entonces, cuando podemos ver ese amor que el Señor manifiesta. Gracias a Dios. La próxima semana, si Dios permite, vamos a ver del siguiente, porque usa 4 ejemplos, y el siguiente es Abraham. Abraham, no lean su Biblia para que sea más emocionante. Está ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No. Dicen es que es psicología invertida. No, tampoco. No. Es a veces porque curiosidad nos llama y entonces, pero meditemos el por qué desde el principio que ya tenemos y hemos ido despacito, porque Él está haciendo toda esa recapitulación con la oportunidad
de que muchos ahí están escuchando y que al final veremos que quizás esto influyó y hubo un fruto, y que aún ese fruto inclusive podríamos llegar a ser después de muchos años nosotros mismos, por aquel que de repente Dios va a usar en un momento, a partir del capítulo 9, tampoco lo lean, y que Dios va a usar y que a muchos usó para que el Evangelio fuera predicado de salvación a todos, a toda la tierra, a todas las personas, y que fuéramos bendecidos, como se le dijo, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, Abraham. Pero aquel que había de bendecir, pues como siempre, es alguien que es por encima, alguien que está en autoridad. Nadie puede bendecir si no es así. Ya alguna vez hemos hecho el ejemplo, pero hay varios, que el hijo pequeño no puede bendecir, o el más pequeño puede bendecir al padre. En las escuelas algunas veces lo hemos visto, ¿verdad? En el kinder, en la primaria, que porque son santos los niños, dice bendice mi hijo. No viene de uno mayor a uno menor, siempre. Amén. Amén. No los convenzo, pero bueno, lean su Biblia. Lean su Biblia. Ay, es agua. Muy bien. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Muy bien. Saludamos a todos nuestros hermanos que están por allí, ¿verdad? Que están ahí en la red, o están ahí en YouTube, en Face. Jueves hoy están en los dos. Entonces, gracias a Dios por todos nuestros hermanos. Dios permita que por ahí estemos. Recordemos que ya vienen, casi ya está el aniversario aquí. Si alguien más quiere participar, cooperar, ahí está nuestro hermano Carlos Galván. Y ya también ya se confirmó y se reconfirmó que va a ser en el Centro Social Aquiles Cerdán, 11 de la mañana. ¿Verdad? Ahí está. Ya el pastor se pondrá de acuerdo, porque a lo mejor va a haber la oportunidad de poder ir desde un día antes a acomodar cosas y a dejar cosas. Me comentaba el pastor. Entonces, gracias a Dios. No dejemos de orar por las peticiones últimas que se subieron, que ahí están, ¿verdad? Sobre todo por tres personas en especial. Entonces, sigamos orando para que el Señor siga haciendo misericordia. Amén. Muy bien, puestos de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Y de esta manera podemos después saludarnos. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, y tu palabra nos muestra y nos enseña ambos lados de las cosas, ambas posiciones y situaciones, Señor. Permite que nuestro corazón siga siendo sensible a tu palabra, a tu voz, en todo momento. Que no solo haya ese conocimiento intelectual, Señor, de una palabra, de una letra muerta, sino que sea tu Espíritu Santo haciéndola viva en nuestra vida. Porque sin duda de esta manera alcanzaremos, Señor, ese gozo y de poder escuchar: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es, Señor, nuestro deseo. Ese es, Señor, nuestro anhelo, poder llegar por tu misericordia y por tu amor. Entre tanto, Señor, te rogamos que la bendición tuya, Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos saludamos.